Si tienes ya un tiempo viviendo en Japón o estás planeando visitarlo, déjame contarte algunas ventajas de vivir en el país del sol naciente. Por supuesto que estas ventajas pueden ser relativas dependiendo del lugar o del país de donde vengas, pero yo creo que en la mayoría de los casos resulta ser beneficioso para cualquiera de nosotros como extranjeros. Oh, por cierto, la compañía Boxu me acaba de enviar otra de sus cajas premium por segunda vez. Estas cajas están repletas de dulces japoneses y déjenme decirles que están bastante buenos. Ya los he probado por segunda vez, así que si alguno de ustedes está interesado en adquirir una de estas cajas vía suscripción, les voy a dejar algunos links importantes en la descripción. El día de hoy es sábado, así que vamos a la calle. Antes de continuar, tengo que hacer una parada muy rápida. Por aquí es donde dejé mi bicicleta el día de ayer. Aquí está. Una de las primeras cosas que resulta beneficiosa de vivir aquí en Japón son las tiendas de conveniencia llamadas convenience store en inglés o konbini en japonés. Estas tiendas son realmente convenientes, como su mismo nombre lo dice, ya que la mayoría de ellas está abierta las 24 horas del día. Hay de diferentes marcas, de diferentes tipos. Los productos no son tan baratos como en un supermercado, pero la ventaja es que las puedes encontrar prácticamente en cualquier lado. Se encuentran casi en cada cuadra y están abiertas las 24 horas. Es decir, si se te antoja comprarte una Coca-Cola, un chocolate, incluso comida, bebidas, lo que fuese, a medianoche o muy temprano por la mañana, pues puedes acercarte a ellas. Una de estas, por ejemplo, es el Family Mart, que está aquí detrás mío. Y realmente es impresionante las cosas que puedes encontrar en una tienda tan pequeña como estas, productos para niños hasta productos para adultos, etcétera, etcétera. Realmente es muy conveniente, fáciles de encontrar aquí en Japón. Una de las ventajas que yo considero de vivir en Japón es que las tienes a la vuelta de tu casa. Ya prácticamente hemos entrado a otoño y las hojas empiezan a caer. Digamos que es la época triste del año. Segunda ventaja de vivir aquí en Japón, es prácticamente muy fácil encontrar servicios higiénicos, baños, ya sea en establecimientos comerciales o también en lugares públicos como los parques, por ejemplo. Obviamente hay una diferencia con respecto a la higiene, pero siempre están limpios, ya sea en uno o en otro. Obviamente los de los parques no están tan limpios como uno puede esperar, pero yo creo que no hay ningún problema. De hecho, también es muy fácil encontrar algunos tipos de servicios de higiene personal, como por ejemplo jabón o papel higiénico. Y saben, otra cosa que yo le encuentro diferencia con otros países es que los baños son no solamente de fácil acceso, sino además que no tienen ningún costo, son gratuitos. Así que si estás por aquí, por Japón, no vas a tener ningún problema cuando tengas alguna emergencia. Siguiente ventaja son las famosas máquinas expendedoras de prácticamente cualquier tipo de producto, pero generalmente bebidas. Por ejemplo, las que tenemos aquí están en todos lados, en todos lados. Incluso también hay cámaras, bueno, incluso hay lugares donde te puedes sacar fotografías. Pero volvamos a las máquinas expendedoras de bebidas. Tenemos de todos los tipos y por lo general algo que he descubierto es que cuando estas máquinas se encuentran muy alejadas en lugares donde no hay mucha gente, las bebidas son más baratas. En estos lugares, por ejemplo, donde hay mucha gente, hay mucho tránsito de personas, por lo general una bebida está a 120 yenes. Esta bebida en un supermercado te cuesta alrededor de 100 yenes más o menos. Son más caras, pero son bastante convenientes, sobre todo en verano. Una de las cosas que no sabía cuando llegué a Japón era de la existencia de estas tiendas de Hyakuen Shop. Hyakuen Shop son las tiendas de 100 yenes. Y estas tiendas tienen todo tipo de productos de insumo básico, pero también otro tipo de productos de escritorio, de oficina, etcétera, etcétera. Y la verdad que son muy económicos. Si tú los comparas con los productos que hay en los supermercados, la verdad que el precio es bastante reducido en las tiendas de Hyakuen Shop.
Por ejemplo, comprarte un vaso en un supermercado o un cubierto te puede costar entre 300 o 500 yenes, pero en las tiendas de Hyakuen Shop pues te sale 100 yenes. Más los impuestos obviamente te termina costando 108 yenes, pero puedes ahorrar bastante dinero. Si vienes en plan de austeridad o tienes muchas ganas de ahorrar, pues estos productos realmente te pueden ayudar a ahorrar bastante dinero. Por supuesto que la calidad no es la misma que los productos que puedes comprar en otro tipo de tiendas, pero yo creo que para sobrevivir está bien, es suficiente. Ahora, otra de las cosas que yo encuentro ventajosas de vivir aquí es que no es necesario dar propinas en los restaurantes, pero no solamente en los restaurantes, sino por cualquier tipo de servicio. No está bien visto, o incluso la gente no lo hace, no lo considera correcto dar tips o propinas por ningún tipo de servicio, así que no es necesario hacerlo. De hecho, nunca lo he intentado y no sé cómo reaccionaría un japonés o una japonesa en un restaurante si es que yo intentase darle una propina. No sé si alguna de las personas que me ve en algún momento ha cometido ese error. Me gustaría saber cuál ha sido la reacción del japonés o la japonesa al intentar dar una propina. ¿Cuál ha sido su reacción? La verdad que no tengo idea, nunca he escuchado un caso así, pero probablemente alguien ya lo haya experimentado, así que gustoso de escuchar su opinión allá abajo. Ya prácticamente se va acabando la hora dorada y también es momento de regresar a casa. Así que como última ventaja quería mencionarles la seguridad aquí en Japón. Esto es algo que ya he mencionado en un video anterior sobre cuando hablaba de las diferencias entre Latinoamérica y Japón, que ustedes pueden revisar en ese video de acá. Pero quería dejar esto al final porque en unos días estoy viajando para Latinoamérica, donde voy a visitar algunos países y creo que va a ser un muy buen ejemplo de cómo voy a poder experimentar esta seguridad que siento aquí en Japón y la seguridad que supuestamente siento en Latinoamérica. Ya les iré contando de eso, pero créanme, el poder regresar a tu casa a cualquier hora de la noche aquí en Japón sin el temor de que te vayan a robar la billetera, la cartera, el bolso que traes o cualquier otro tipo de objeto personal es algo realmente que yo no cambiaría por nada. De hecho, yo creo que es el mayor atractivo de aquí de Japón y una de las primeras razones por las que yo consideraría nombrar a Japón como un país, un destino bastante atractivo. Así que ya les iré contando cómo me va eso. Imagino que cuando visite Latinoamérica tendré que cambiar ese chip y estar más a la defensiva para que nadie me vaya a robar algo. Ya les iré contando cuando regrese. Los he tenido un poco abandonados, pero ya estoy de regreso. Así que nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Tony y para que se entretengan viendo este video voy a poner algo de música, un poco de edición mientras me voy a casa. Chao. ¿Has experimentado, vivido, leído o crees que hay algún otro tipo de ventaja de vivir aquí en Japón? Déjamelo en los comentarios.